ordenados. Un conjunto de pares ordenados es una relación que existe entre dos variables, entre una variable independiente X y una variable dependiente Y. Está bien. Esas son las definiciones de funciones. Entonces, vamos a nosotros definir exactamente lo que es una función matemática como una relación donde donde el primer elemento nunca se repite. Y una relación es un conjunto de pares ordenados que pertenece a un producto cartesiano que combina todos los elementos de un conjunto con todos los elementos de otro conjunto. Entonces, vayan copiándose esta definición que está acá, que una función es un conjunto de pares ordenados donde nunca se repite el primer elemento. Conjunto de pares ordenados se los escribe así en paréntesis, tal como nosotros escribíamos las coordenadas en geometría analítica dentro de un paréntesis. La primera componente era la variable X, la segunda componente la variable Y. X se representa sobre el eje horizontal, Y sobre el eje vertical. ¿Recuerdan? X era la distancia desde el origen hasta el punto, pero medido sobre el eje horizontal. Y es la distancia desde el origen hasta el punto, cuya coordenada tenemos ahí, pero medida sobre el eje vertical. La Y u ordenada. X también se llama abscisa o componente en el eje X. Entonces, una función es un conjunto de estos pares ordenados, un grupo de estos pares ordenados, que si los unimos vamos a tener una línea graficada en el espacio o en el plano. ¿Ya? Entonces, a la variable Y se le conoce como variable dependiente. Esta es la variable dependiente Y. Y también se le conoce como la imagen de la función. A X se le conoce como variable independiente. X es la variable independiente de la función. ¿Por qué se le llama independiente y por qué dependiente? Ustedes tienen relación, ¿no? Les dije que una función es una relación donde el primer elemento nunca se repite. Tienen una relación con sus padres. ¿Quién depende de quién? Los ¿Quién? hijos dependen de los padres. Porque el padre dice, no vas a salir y no sale, ¿no? A menos que se escapen por la ventana. El papá va a decir, tienes que limpiar, entonces el hijo está limpiando. Entonces, depende lo que haga el hijo de lo que el padre le ordene. ¿Ya? Entonces se le llama variable independiente a X y variable dependiente a Y. Nosotros le vamos a dar un valor a X y vamos a calcular cuánto vale Y. Y es la imagen de X por la función F. Y la característica principal de las funciones es que esa imagen de cada variable X es única. Es decir, no puede haber dos pares ordenados donde se repita X. Si ocurre eso, no se trata de una función. ¿Ya? Me voy a adelantar un poquito y les voy a mostrar más o menos cómo son las funciones. Em, entonces vamos a representar. Aquí voy a representar al eje X y aquí voy a representar a mi eje Y. ¿Listo? Y después voy a mostrarles una función cualquiera. ¿Esta será una función, sí o no? Entonces vamos a inspeccionar. Nosotros como ya hay la tecnología de rayo láser, vamos a hacer un barrido. Vamos a hacer un barrido y vamos a ver. A ver en este puntito. Bueno, es muy grueso. Muy grueso. A ver, más grande. Y dibujamos. Esa es una función. Ahora sí. Hacemos nuestro barrido con nuestro medidor rayo láser. Ahí, ¿en cuántas partes corta la función esta línea recta vertical? Miren, ahí corta en un solo puntito, ¿no es cierto? Corta en un solo punto. Para un valor de X,
para x, miren, para x igual a... no, para x igual a 0, y vale este valor que es como 3, imagínense. Para x igual a menos 1, y vale menos 3,5. Para x igual a menos 5, y vale 1,5. Para x igual a menos 10, y vale menos 5. Entonces, para x solo hay un valor de y. Para este x hay un solo valor de y. Y así sucesivamente. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 5, y vale 2,1. Ya, lo que les quiero decir es que, ¿cómo sabemos si eso no es una función? Si nosotros hacemos un barrido y cada puntito corta una sola vez esta línea recta que estoy barriendo, inspeccionando, corta una sola vez a la función. Esas sí son funciones. En cambio, la siguiente que les voy a dibujar no es función. Y voy a dibujar esta línea con este color. Imagínense. ¿Ya? Y voy a agarrar a mi línea para hacer el barrido. En este punto choca varias veces. Por cada valor de x hay varios valores de y. Aquí hay un valor de x, un valor de y. Un valor de x, un valor de y. Y así. Aquí hay muchos valores de x muchos valores de y para un valor de x. Es decir, x se repite en muchos puntos. El primer componente se repite. No es función por esta parte. Y ahora miren, aquí más claramente vemos que para este valor de x menos 2, y vale 0,5, y vale 1, y vale menos 1,2. Entonces hay varios puntos en los que x se repite. El primer componente se repite varias veces. Entonces esta no es función y esta sí es una función. Vayan copiándose y ahorita continuamos, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar, jóvenes, funciones reales de variables reales. Entonces, x tiene que ser una variable real, tiene que pertenecer a los números reales, e y, que depende del valor de x, también tiene que ser un número real, una variable real. ¿Listo? Entonces, aquí se lee, por ejemplo, y igual a f de x, significa que y está en función de x. Y depende del valor de x, por eso y es la variable dependiente y x la variable independiente. Dependiendo, f de x es una ecuación. Al otro lado de y, aquí hay una ecuación donde va a haber x. Depende del valor que le metamos a x para obtener el valor de y. ¿Ya? Se representa así una función. Función f, tenemos un conjunto dominio que genera su imagen, el conjunto imagen, codominio o conjunto dominio de imagen. ¿Ya? De cada elemento del dominio parte una flechita que representa un par ordenado. ¿Ya? Cada par ordenado tiene un elemento del primer conjunto del dominio, tiene un elemento x y un elemento y. ¿Ya? Les decía, en cada par ordenado, el primer elemento no se puede repetir. No puede haber esta x en dos flechitas. No puede salir del mismo lugar dos flechas. Si no, no sería función. Las formas de anotar o de representar una función son tres. Bueno, las formas de anotar son estas. E igual al dominio de f. Entonces se dice la función f es un conjunto E que es un dominio que genera su imagen en el conjunto f. Es decir, la función es un conjunto dominio que genera su imagen en el conjunto imagen. Salen las flechitas del dominio y llegan a la imagen. La variable independiente x genera el valor de y. ¿Ya? El valor de la variable x independiente
El valor de la variable independiente x genera su imagen en la variable dependiente y. Y está en función de f de x. Y está en función de la variable independiente x. ¿Ya? Después, quiere decir que todo elemento del dominio tiene su imagen en el conjunto imagen. Del dominio toditos tienen flechitas que parten. Y todas esas flechitas llegan a el conjunto imagen que contiene a la variable y. Conjunto imagen contiene a la variable y. Vayan copiando un minutito y ahorita continuamos. Estamos con esta parte de conceptos, la evaluación de funciones. Evaluar una función, bueno, les voy a mostrar un video. Previamente les voy a mostrar. Hemos visto en las animaciones que la evaluación de una función significa introducir valores de la variable independiente x a esta nuestra función que opera como si fuera una máquina y nos saca valores de y. Y va a estar en función o va a depender de los valores que ingresen de x. Por ejemplo, si nuestra máquina es un molino y metemos trigo, ¿qué saldrá por el otro lado, jóvenes? Harina ¿Harina de qué? de trigo. Si metemos maíz, ¿qué saldrá? Harina de maíz. Si metemos soya, ¿qué saldrá? Igual harina de soya. Ya. Si tenemos la máquina moledora de los carniceros y metemos carne blanda, ¿qué saldrá? Carne molida. Carne Ahora si molida, quiere pero de blanda. Si quiero picada, la pica también. picada. Claro. ¿Ve? Ya. Pero va a depender de eso. Todavía no cambiamos la máquina. Entonces, estamos con la carne. Si a esa máquina de moler carne le ponemos un faldón, ¿qué saldrá? Carne molida de faldón. O si ponemos costilla, va a salir incluso con astillas de hueso. ¿No ve? El resultado va a ser distinto dependiendo de qué es lo que nosotros estamos introduciendo, qué valores de la variable independiente x introducimos, va a hacer que funcione la máquina y nos saque otra cosa, ¿no es cierto? Es distinto el sabor del faldón que el sabor de la carne blanda. Algunas personas se dan cuenta, algunas no, pero algunas sí, sí se dan cuenta, porque es distinto. O metemos carne de chancho, sale carne de chancho molida, carne de pollo, sale carne de pollo molida. Entonces varía dependiendo de qué le colocamos, ¿ya? Entonces entra en nuestra máquina el valor de la variable independiente x y ahí se comporta la variable independiente x como un insumo, como una materia prima que alimenta a nuestra función, la hace operar, la hace trabajar a nuestra función y sale un resultado que es un resultado de x para ese valor sale un valor de y para este valor de x. ¿Listo? Ese valor de y depende del valor de x. Y está en función del valor que le demos a x. ¿Ya? Y evaluar las funciones significa hallar el valor de y al nosotros tomar un valor de la variable independiente x. ¿Listo? Copiense esta diapositiva y enseguida continuamos. Un ejemplo de evaluación de funciones. Tenemos esta función y o f de x. Si vemos f de x, no nos tenemos que asustar. Es lo mismo que decir y igual a 2x al cubo. ¿Ya? Vamos a evaluar esta función para estos tres valores de x. Cuando x vale 2, cuando x vale menos 3 y cuando x vale menos 1. Evaluar la función significa agarrarla, copiarla y en lugar de x le dejamos un espacio vacío. ¿Ya? Vamos a dejar un espacio vacío. Nos la copiamos la función y aquí en lugar de x vamos a dejar paréntesis vacío. ¿Ya? Vamos a dejar paréntesis vacío. ¿Para qué? Para que reemplacemos los valores. Entonces, miren, imagínense, la van a copiar. Todito lo copian tal como está y donde había x lo dejan paréntesis vacío. Si x ya estaba en paréntesis, lo dejan vacío. Porque ahí vamos a ir nosotros colocando los valores. Primero cuando x vale 2. Entonces, cuando x vale 2,
Entonces, esta flechita dice entonces, f, en lugar de x ponemos 2. En lugar de x ponemos 2. Y ahora sí, 2 al cubo es 8. 8 por 2 da 16, ¿no es cierto? Volvemos a copiar nuestra función. Ahora, cuando x es igual a 3, la flechita, y ponemos f, y nos copiamos la función. La misma función la copiamos, solo que sin x. En lugar de x dejamos paréntesis vacío. Y ahí dentro del paréntesis vamos a poner menos 3. En lugar de x colocamos menos 3. En lugar de x colocamos menos 3. Menos 3 al cubo es, ¿saben cuánto? 27. Pero es, fíjense, menos por menos da, ¿qué signo? Más. 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 Por el último menos 3, más por menos, Menos. 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 Siempre que eleven a una potencia impar cualquier número, el resultado mantiene el signo. Menos 3 elevado al cubo va a dar resultado negativo. Menos 3 al cubo es menos 27. Y menos 27 por 2 es menos 54. ¿Ya? Después limpiamos la máquina y reemplazamos cuando x vale menos 1. Aquí me falta el signo, menos 1. El menos 1. Aquí está. El menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Por 2 es menos 2. Entonces, esos son los resultados de evaluar esta función para estos tres valores. Y podemos armar la tabla. Podemos armar la tabla, solo que aquí era el valor menos 1 y este valor era menos 2, ¿no es cierto? Y hemos evaluado la función. Para llenar la tabla tenemos que evaluar la función. Nosotros tenemos que escogernos los valores de x. Yo les voy a enseñar a partir de la siguiente clase qué valores de x tenemos que escoger y vamos a conocer también los tipos de funciones, las funciones inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, la función inversa y vamos a ir calculando funciones inversas. ¿Ya, jóvenes? Ahí vamos a terminar entonces la clase de hoy y nos veríamos mañana a las 7:45, jóvenes. Con ¿Listo? 7 se